Buenos días, queridos alumnos. Soy la doctora Claudia Salazar, médico radiólogo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El día de hoy les voy a presentar la teoría correspondiente a la semana 15, sesión 31, patología de la columna vertebral. ¿Cuál va a ser nuestra tabla de contenidos? Primero hablaremos de radioanatomía, luego veremos la patología congénita, los trastornos de la alineación como escoliosis, cifosis, rotación vertebral, la inestabilidad. Hablaremos también de patología infecciosa, mal de Pot y también de la patología neoplásica y luego daremos algunas conclusiones. Para empezar diremos que la columna vertebral forma parte del eje de sustentación del cuerpo. Conecta la cabeza con las extremidades. Protege estructuras internas como la médula espinal y las emergencias radiculares, permite el movimiento del cuerpo y si está alineada en forma normal, las cargas se van a distribuir en forma adecuada. Está formada por 33 vértebras. Las vértebras se unen por articulaciones que van a ser las intervertebrales y las interapofisiarias. Los elementos que conforman una vértebra van a estar dados básicamente por el cuerpo vertebral y por los arcos posteriores, donde vamos a encontrar el agujero vertebral, las apófisis transversas, la apófisis espinosa, los pedículos, las láminas y las apófisis articulares. Como sabemos, la columna se va a dividir en varios segmentos. Tenemos la columna cervical constituida por 7 vértebras desde C1 hasta C7, la columna dorsal por 12 vértebras de 1 a D12, la columna lumbar por 5 vértebras y la región del sacrocoxis conformada por 5 vértebras fusionadas a nivel del sacro y 4 vértebras fusionadas a nivel del coxis. En el plano coronal, la columna es recta, como se muestra en esta imagen de una columna lumbar en incidencia anteroposterior, donde vemos que la columna mantiene un eje vertical. En el plano sagital, la columna va a presentar diversas curvaturas que nos van a permitir el movimiento y la bipedestación. La columna cervical y la columna lumbar van a tener una curvatura fisiológica que es la lordosis. Y en la columna torácica y en la columna sacra vamos a tener una curvatura fisiológica que es la cifosis. Biomecánica de la columna vertebral. Debemos recordar que los diversos segmentos que conforman la columna vertebral van a mantener una biomecánica normal que nos va a permitir, como ya dijimos, el movimiento y la bipedestación. A nivel de la columna cervical, vamos a dividirla en dos partes. La columna cervical alta, que va a estar conformada por el atlas, es decir, la primera vértebra cervical, y por el axis, que corresponde a la segunda vértebra cervical. Y la columna cervical baja va a estar conformada desde C3 hasta C7. Entonces, la columna cervical alta, es decir, C1 y C2, va a permitir el eje de rotación de nuestra cabeza, de un lado hacia el otro, derecha, izquierda. La columna cervical baja, es decir, desde C3 hasta C7, va a permitir la flexoextensión del cuello, es decir, de adelante hacia atrás. En lo que se refiere a la columna dorsal, que ya sabemos va a estar conformada por 12 vértebras, 12 cuerpos vertebrales, es el segmento menos móvil y va a proteger a la médula y a las estructuras torácicas mediante las costillas. En la columna vertebral que conforma el segmento lumbar, que va a estar formada por 5 vértebras y por 5 vértebras fusionadas que son el sacro, es decir, el segmento lumbosacro, tiene la función de carga y de transmisión de las fuerzas desde el esqueleto axial hacia la pelvis. Como en otros órganos de nuestro cuerpo, vamos a encontrar también variantes de la normalidad.
que se van a referir a las anomalías de transición que se producen cuando una vértebra adquiere características anatómicas del segmento adyacente. Y esto lo vamos a encontrar sobre todo en el segmento lumbosacro. Entonces, cuando L5 asume las características anatómicas de la primera vértebra sacra, a esto le vamos a llamar sacralización. Y cuando S1, es decir, la primera sacra, asume las características anatómicas de la última lumbar, a esto le vamos a llamar lumbarización. Como vemos en este ejemplo, señalando las flechas amarillas, muestran las apófisis transversas de la primera vértebra sacra, que no está fusionada con el resto del cuerpo del hueso sacro y adopta características similares a la última lumbar. Entonces, en este ejemplo, estamos frente a una lumbarización de la primera vértebra sacra. Tenemos otro ejemplo aquí donde vemos una sacralización y una lumbarización. ¿Qué significa? Que en este caso vamos a encontrar solo 4 vértebras lumbares bien definidas y la última vértebra, que correspondería a L5, ha adoptado las características anatómicas de los huesos sacros. Entonces hemos dicho aquí que se trata de una sacralización de L5, de manera que solamente vamos a poder identificar claramente 4 vértebras lumbares. En este otro ejemplo vamos a ver lo contrario, es decir, si identificamos cada uno de los cuerpos lumbares, vamos a notar que existe un sexto cuerpo vertebral lumbar, es decir, la primera sacra ha adoptado características de los cuerpos lumbares, entonces estamos frente a una lumbarización de S1 y vamos a encontrar 6 cuerpos vertebrales lumbares. ¿Cuáles van a ser las técnicas de imágenes para el estudio de la columna lumbar? En primer lugar, la radiografía simple, la radiografía convencional, que es la primera técnica a realizar con una proyección lateral y anteroposterior como proyecciones básicas. Después tenemos algunas proyecciones adicionales que nos van a permitir la identificación de la anatomía normal de cada uno de nuestros segmentos vertebrales. La radiografía va a permitir evaluar la alineación y las estructuras óseas y siempre debe ser obtenida con el paciente en bipedestación, sobre todo cuando queremos evaluar alineación vertebral. La tomografía, como sabemos, tiene mejor resolución espacial. Las reconstrucciones multiplanares y volumétricas van a ser importantes en el estudio de la columna lumbar, sobre todo cuando las veamos más adelante. También nos va a permitir identificar deformidades congénitas con más detalle y va a ser una técnica complementaria a la resonancia magnética cuando estemos frente a un hallazgo, sobre todo de patología de partes blandas. Entonces, la resonancia magnética también va a tener una gran resolución de contraste, va a permitir un alto contraste entre la grasa, el líquido y el músculo, por eso es que la utilizamos para patología de columna referida a los cuerpos o las partes blandas, ¿no? Y nos va a permitir también evaluar lesiones discales, los ligamentos y el componente intradural. Empezaremos a repasar las diferentes patologías congénitas, entre ellas las más frecuentes. Tenemos las anomalías vertebrales de segmentación y las anomalías vertebrales de formación. Las anomalías vertebrales de segmentación se van a referir a la falta de separación de los elementos embrionarios, tanto simétricos o asimétricos, generando, por ejemplo, bloques vertebrales y no van a permitir la formación de las curvas fisiológicas. Y las asimétricas que van a generar deformidades en el crecimiento unilateral de las vértebras. En lo que se refiere a las anomalías de formación,
se va a referir a la falta de material embriológico necesario para el normal desarrollo de un cuerpo vertebral, de manera que vamos a encontrar ausencias de vértebras de cuerpos vertebrales, ausencia total, que va a ser la agenesia, ausencia parcial, como las hemivértebras, como en este ejemplo, la ausencia de alguna de las partes de estas vértebras que van a desarrollarnos, sobre todo cuando se producen en la parte anterior, la cifosis, la ausencia de las partes laterales, que nos van a condicionar escoliosis, y la ausencia de los segmentos posteriores, que nos van a producir enfermedades como los meningoceles. En este ejemplo vamos a encontrar en este esquema, ¿no?, diferentes anomalías congénitas. Por ejemplo, aquí tenemos una vértebra en mariposa donde hay falta del componente anterior. Aquí tenemos una falta de la parte lateral derecha de esta vértebra, formando una vértebra en cuña. Nos va a producir una escoliosis, y en este otro caso, además de la falta de un componente lateral izquierdo de esta vértebra, además hay una fusión con la otra vértebra, entonces esto va a disminuir las curvaturas fisiológicas. La primera patología congénita, que no es tan infrecuente, la vemos muy seguido, son las alteraciones de la charnela, referidas a la presencia del osículum terminale o del os odontoideum. ¿Qué significa? El osículum terminale es un osículo, es decir, un pequeño fragmento óseo separado del componente vertebral, sobre todo a nivel de la segunda vértebra cervical, originado por un remanente de la notocorda, que debe fusionarse a los 9 años. Cuando hay esta falta de fusión, se forma este pequeño osículo, este pequeño puntito separado del resto de la apófisis odontoides, y se le denomina osículo terminale. El otro es el osículo odontoideum. ¿Qué significa? Que hay una parte mucho mayor del segmento de la apófisis odontoides de C2 que está separado sin ningún componente sólido que lo soporte, ¿no? Entonces vemos que es un componente óseo de mayor tamaño, prácticamente casi en la parte más importante de la apófisis odontoides de esta segunda vértebra cervical, vista en estos ejemplos de reconstrucción coronal de la columna cervical. Aquí tenemos otro ejemplo en reconstrucción sagital del componente cervical de la columna vertebral, donde vemos un pequeño fragmento, miren aquí, que es un osículo terminale que corresponde al tubérculo anterior del atlas. Es un osículo separado del hueso, un pequeño fragmento separado del componente, en este caso anterior, del tubérculo anterior del atlas. Otra patología congénita que vamos a encontrar es la deformidad de Klippel-Feil, que va a afectar básicamente a la columna vertebral cervical, pero la podemos encontrar en otros segmentos del componente vertebral. ¿Qué significa? Es la fusión de dos o más cuerpos, en este caso vertebrales cervicales. Este es el ejemplo de una columna cervical, formando bloques vertebrales. Aquí tenemos, por ejemplo, este es C2, esta sería C3 y C4 fusionadas, C5 y C6 también fusionadas, y esta fusión forma estos bloques vertebrales, que van a condicionar un acortamiento del segmento, en este caso cervical, va a producir una escoliosis anormal y pérdida de la lordosis cervical fisiológica en este caso. Entonces, la deformidad de Klippel-Feil se va a deber a una falla en la segmentación, produciéndose fusión de los cuerpos vertebrales, ausencia de uno o más espacios discales. La altura de los cuerpos vertebrales va a estar conservada, pero va a haber una disminución en el diámetro antero-posterior del cuerpo vertebral. El borde anterior del cuerpo vertebral va a estar discretamente cóncavo. Como vemos en este ejemplo también del segmento cervical, aquí tenemos la primera vértebra cervical con su arco anterior, su arco posterior,
luego seguiría la C2, que es aquí estamos viendo la apófisis odontoides, pero que está fusionada con el cuerpo vertebral de C3, inclusive de C4. Entonces está formando un bloque vertebral. La altura de estos cuerpos vertebrales se conserva, pero el diámetro antero-posterior está disminuido. Se ven como adelgazadas. Y el borde anterior puede presentar una discreta concavidad. Aquí tenemos el otro segmento de esta misma vértebra también que está formando bloque vertebral. Otros ejemplos de esta patología tenemos aquí la primera vértebra cervical, la segunda con su apófisis odontoides, la tercera, pero la cuarta y la quinta están fusionadas. Y como ustedes pueden ver, la altura del cuerpo vertebral se mantiene muy parecida al resto, pero el eje antero-posterior está disminuido. Se ven como más adelgazadas en relación al resto del segmento vertebral. Además, hay esta ligera concavidad anterior que se produce por esta fusión. Además, estamos viendo que hay una pérdida de la lordosis fisiológica. La columna cervical, en este caso, no presenta su curvatura normal y se ve como una rectificación de esta columna. Aquí tenemos otro ejemplo de un segmento lumbar donde vemos un cuerpo vertebral, otro cuerpo vertebral que correspondería a L5, L4, pero L3 vemos que se muestra un poco alargada. Significa que se ha fusionado L3 con L2 y también está formando un bloque vertebral, ¿no? Y esta curvatura anterior característica de estas fusiones. También tenemos, en lo que se refiere a la patología congénita, las hemivértebras, que se van a dar por falta de desarrollo o hipoplasia de los centros laterales de condrificación del cuerpo vertebral. Esto va a condicionar que se forme solamente un pequeño segmento del cuerpo vertebral. En este caso, miren, esta correspondería a la última vértebra dorsal. Esta sería L1. Esta pequeñita L2 y la que continúa L3. Tanto la vértebra superior como la vértebra inferior tratan de cubrir este defecto deformándose a este nivel. También vamos a encontrar dentro de estas hemivértebras la famosa vértebra en mariposa, donde la notocorda permanece entre los dos núcleos e impide su fusión y los cuerpos vecinos se van a. Aquí tenemos el ejemplo de otro ejemplo de una hemivértebra. Tenemos L1, L2, L3 que correspondería a esta pequeñita, L4, L5 y S1 que también en este caso, si ustedes se dan cuenta, está adoptando la característica de las lumbares y además de tener una hemivértebra, este paciente tiene una vértebra transicional que sería una lumbarización de S1. Este es la ampliación un poquito ejerciéndole una rotación discreta para poder ver la hemivértebra a este nivel. Solo se va a observar medio cuerpo vertebral. Los cuerpos vertebrales, tanto superior como inferior, se desarrollan asimétricamente para compensar esta falta de cuerpo vertebral. Origina una escoliosis hacia la zona de la hemivértebra, es decir, en este caso hay una escoliosis hacia el lado derecho porque la hemivértebra corresponde hacia la parte derecha de L3, ¿no? Y va a desarrollar también discoartrosis o artrosis interapofisiaria porque va a haber aquí una mayor carga mecánica a este nivel. Generalmente esta hemivértebra no va a poseer apófisis espinosas ni transversas, ¿no? Aquí tenemos la vértebra en mariposa que les comentaba anteriormente, que se va a deber a que la notocorda va a permanecer en el centro de los núcleos, impidiendo la fusión del cuerpo vertebral durante el desarrollo embrionario. Entonces vamos a encontrar que hay una
hemivértebra hacia el lado derecho y una hemivértebra hacia el lado izquierdo de un solo cuerpo vertebral con falta de fusión en la parte central, de manera que el cuerpo vertebral superior como el cuerpo vertebral inferior se van a acuñar, ¿no es cierto? Van a adoptar una forma característica para compensar la falta de esta hemivértebra. En esta reconstrucción de este plano coronal, en este paciente, además de tener una vértebra en mariposa, tenemos una hemivértebra formando una cuña a nivel de L1. Entonces, diversas patologías congénitas en este caso. En este otro caso que vimos en el hospital, vemos claramente los cuerpos vertebrales dorsales y a este nivel vemos esta vértebra que está adoptando esta forma característica que correspondió a una vértebra en mariposa, como ustedes la pueden ver aquí, ¿no? Una forma muy característica, sobre todo a nivel dorsal, se producen estas patologías. La vértebra superior adopta una forma característica con tal de compensar esta falta del cuerpo vertebral a nivel central. Otros ejemplos de vértebras en mariposa. Aquí también a nivel dorsal vemos la característica de las hemivértebras laterales. Aquí se ve con mayor detalle y cómo los cuerpos vertebrales superiores e inferiores se deforman tratando de compensar este defecto central en estas vértebras en mariposa. Otra patología de tipo congénito que vamos a encontrar van a ser las diastematomelia o los disrafismos, que probablemente sean estudiados con mayor detalle en el segmento que corresponde a la médula. Esto se refiere a la fisura medular por persistencia de conexión entre la parte anterior y posterior del canal medular. Van a ser anomalías marcadas de los cuerpos vertebrales asociados a meningoceles y sobre todo se van a presentar en la región dorsal baja y en la región lumbar alta. En estos ejemplos de resonancia magnética en T2 estamos viendo que a nivel de L5, S1 existe una espina bífida con lesión extradural posterior asociada que entra en contacto con el sacrotecal de L5. Va a ser una morfología ovalada hiperintensa en T2. Esta patología se van a ver mejor en resonancia magnética porque se asocian a componentes de partes blandas. Otros ejemplos también en resonancia magnética en T2, ¿no? Donde vemos claramente la fisura medular por persistencia de conexión entre la parte anterior y posterior del canal medular. Vemos aquí una clara fisura a nivel de la médula. Desde el punto de vista radiológico, además de estas alteraciones o estas fisuras posteriores, vamos a ver que esta patología se va a relacionar o va a estar bastante asociada con los meningoceles o mielomeningoceles, ¿no es cierto? Es decir, la ausencia o desarrollo incompleto de los arcos neurales y de las apófisis espinosas nos van a condicionar una separación a nivel de los pedículos y un aspecto fusiforme de la zona afectada. En este caso, miren, aquí tenemos una falta, en este esquema, una falta de fusión, ¿no?, de los pedículos y por ahí vamos a ver la salida de los componentes neurales de la médula formando los meningoceles o mielomeningoceles. ¿Cómo lo vamos a ver desde el punto de vista de imágenes radiológicas convencionales? Aquí tenemos los segmentos o la radiografía del segmento lumbar de dos pacientes diferentes, donde vemos, es los últimos cuerpos vertebrales lumbares y aquí a nivel sacro, si ustedes se pueden dar cuenta, vamos a ver que el arco posterior, que debe ser como este fusionado,
hay una falta de fusión. Vemos un segmento hacia la parte más inferior y un segmento del arco posterior hacia la parte más superior, con falta de fusión a este nivel. Nosotros cuando encontramos estos defectos vamos a decir que hay una falta de fusión del componente posterior del cuerpo vertebral y se va a tratar de una espina bífida oculta. En este caso, se someterá al paciente a una resonancia magnética para confirmar este hallazgo y ver si además hay patología asociada de la médula. Tenemos aquí otro ejemplo también donde vemos claramente que el arco posterior de la primera sacra no se ha fusionado. Aquí hay un componente del lado derecho y un componente del lado izquierdo donde falta fusionar, como vemos aquí en el segmento lumbar, ¿no es cierto? Entonces esto se llama espina bífida oculta, que cuando es muy severo podemos encontrarlo asociado, como le dije, a meningoceles o a mielomeningoceles, como se ve en este ejemplo de una resonancia magnética de un recién nacido donde tenía una lesión de aspecto masa en la región lumbar y que correspondía a un mielomeningocele. Los trastornos de la alineación. Estas van a ser patologías con bastante frecuencia en nuestro hospital, donde existe inclusive un comité, ¿no?, donde evalúan tanto las escoliosis, las hipercifosis, las hiperlordosis diagnosticadas por imágenes, y se les otorga a muchos de estos pacientes un certificado de discapacidad o de incapacidad. Entonces es importante que nosotros reconozcamos estas patologías, hagamos algunas mediciones de algunos ángulos que les voy a mostrar más adelante para poder determinar el grado de severidad de esos trastornos de alineación que pueden conferirle al paciente un cierto grado de discapacidad. Entonces, en primer lugar tenemos las escoliosis. Como dijimos al inicio de la ponencia, la columna lumbar en el plano coronal debe ser recta, no debe tener curvaturas. En este caso de la escoliosis vamos a ver curvaturas anómalas, ¿no?, tanto hacia el lado derecho como hacia el lado izquierdo, llamadas escoliosis. En este caso tenemos una escoliosis tanto dorsal como una escoliosis lumbar. Hay una pérdida de la rectitud de la columna en el plano coronal. También vamos a tener las hipercifosis y las hiperlordosis. También comentamos al inicio que fisiológicamente en el plano sagital vamos a encontrar curvaturas, tanto a nivel dorsal como en la cifosis y a nivel lumbar y cervical como en las lordosis. Pero cuando estas curvaturas fisiológicas se acentúan más de lo normal, entonces hablaremos tanto de hipercifosis o de hiperlordosis. ¿Qué es la escoliosis? El eje anteroposterior, es decir, en el eje frontal, vamos a encontrar una curvatura de convexidad lateral, ¿no es cierto? Entonces, esto va a condicionar deformidad en el plano coronal. Como les dije, en el plano coronal la columna debe ser recta. Cuando se describen estas curvaturas se llaman escoliosis. Cuando la desviación, o sea, estas curvaturas medidas en el ángulo de Cobb, que les voy a mostrar más adelante, supera una medida mayor a 10 grados, hablaremos de escoliosis. Existen curvaturas en el plano coronal que no van a llegar a medir 10 grados con el ángulo de Cobb, y solamente las vamos a llamar lateralización. Entonces, ángulo de Cobb mayor a 10 grados es una escoliosis en el plano coronal. Pueden ser idiopáticas o congénitas. Tenemos este ejemplo de un paciente de 24 años donde vemos aquí un plano coronal del segmento dorsal, un plano coronal del segmento lumbar, y he querido poner entre ellas el plano sagital del segmento dorsal para que vean la magnitud de esta deformación en este paciente. En el plano coronal vamos a ver tanto una escoliosis hacia el lado izquierdo de la columna dorsal, y en el plano coronal del segmento lumbar una escoliosis lumbar derecha.
pero además vemos que hay una cifosis incrementada. En este caso estábamos frente a un paciente que tenía una cifoescoliosis dorsal y además una escoliosis lumbar con rotación de cuerpos vertebrales, que también les voy a enseñar más adelante, y a eso le vamos a llamar rotoescoliosis en este paciente de 24 años. Entonces, ¿cómo vamos a obtener estas medidas de los ángulos de Cobb? Esto se llama el método de Lippmann-Cobb para medir el ángulo de la curvatura lumbar o de la curvatura, en este caso de la escoliosis. El ángulo de Cobb va a surgir de dos ángulos por la intersección de dos pares de líneas. Aquí estamos viendo en el ejemplo una curvatura marcada de la región dorsolumbar hacia el lado izquierdo, es decir, una escoliosis a convexidad izquierda, donde vamos a marcar un primer par de líneas que corresponderían a estas de aquí, una dibujada tangente a la superficie superior de la vértebra límite superior, que correspondería a esta línea, y la otra tangente a la superficie inferior de la vértebra límite inferior, que sería esta, intersecándose ambas, formando un ángulo aquí, el ángulo A. Este es el ángulo de Cobb. ¿Ok? El otro par de líneas va a estar dibujada van a ser unas perpendiculares a las primeras ya dibujadas anteriormente para formar este otro ángulo, que debe coincidir con el primer ángulo. ¿Ok? Estos ángulos van a ser el ángulo de Cobb y es el que nos va a medir el grado de curvatura anómala de esta escoliosis. Como ustedes pueden darse cuenta en este ejemplo, tenemos esta vértebra central que va a marcar el inicio de la curvatura tanto hacia arriba como hacia abajo, y estas vértebras más distales van a ser las vértebras límites, ¿no? En estas vértebras límites es donde dibujamos estas rayitas, estos ángulos, para decir el grado de curvatura. En este caso medía 89 grados, entonces es una marcada escoliosis lumbar. Afortunadamente, con nuestros métodos ahora digitales de imágenes, estos ángulos pueden ser calculados prácticamente en forma inmediata por nuestro software. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros o ustedes nos soliciten una radiografía para medir el grado de escoliosis, deben solicitarnos y deben exigirnos que en nuestro informe les demos cuál es el ángulo de Cobb, y de acuerdo a eso se hacen graduaciones y de acuerdo a eso se obtiene el certificado de discapacidad que les mencionaba o les comentaba anteriormente. Entonces, en lo que se refiere a la escoliosis, como les dije, las escoliosis pueden ser idiopáticas o pueden ser adquiridas. La idiopática es la aparición de una curvatura lateral en un niño sano sin lesiones subyacentes, o sea, un niño completamente sano. Tenemos tres categorías en esta escoliosis idiopática. La escoliosis infantil, que se va a presentar en niños menores de 3 años, la escoliosis juvenil, que va a estar entre los 3 y 10 años, y la escoliosis adolescente, cuando se presenta en niños mayores de 10 años. Esta es la más frecuente. En cuanto a la escoliosis infantil, puede ser benigna y se puede autolimitar o puede ser progresiva. Entonces, tenemos que saber que cuanto más temprano aparece y cuanto mayor es esta curvatura medida en ángulo, existen más posibilidades de progresión. Por eso debemos estar atentos en el desarrollo de los niños cuando llegan a nuestra consulta para poder hacer la evaluación del niño sano, ¿no? ¿Cierto? Debemos no solamente concentrarnos en patologías respiratorias, digestivas, también tenemos que concentrarnos en patología musculoesquelética. Aquí tenemos, por ejemplo, este caso
de una paciente mujer de 12 años que viene con una escoliosis dorsal izquierda y una escoliosis dorsolumbar derecha. Y como ustedes pueden darse cuenta aquí, además estamos viendo rotación de los cuerpos vertebrales. Entonces, en esta niña de 12 años, este defecto se va a ir acentuando más rápido si no tiene un tratamiento adecuado. Este es el otro caso también de un paciente joven, miren, de 28 años, que también presenta una rotoescoliosis lumbar vista aquí, que además tenía alguna otra patología de tipo congénito, como una vejiga neurogénica que no le permitía evacuar completamente la orina, y eso había condicionado que se vayan formando sedimentos y a su vez formándose una litiasis vesical, como se ve aquí en el ejemplo. Entonces, la escoliosis congénita va a ser la deformidad secundaria a una anomalía vertebral, tanto de segmentación o de formación, como las vértebras en cuña, las vértebras en mariposa. Entonces, la evaluación se debe realizar con radiografías de columna completa para permitir establecer el diagnóstico primero de escoliosis, permitir descartar lesiones asociadas, determinar la evolución de la deformidad, sobre todo en los niños o en la gente más joven, y realizar radiografías complementarias dinámicas para evaluar flexibilidad de las curvaturas. Tenemos este ejemplo de una escoliosis congénita de la columna lumbar condicionada por una hemivértebra, como ya habíamos escrito anteriormente. Esta es la reconstrucción de otro caso, una reconstrucción de una tomografía en un plano coronal, donde podemos observar diferentes defectos congénitos: hemivértebras, vértebras en mariposa, vértebra en cuña. Aquí tenemos otra vértebra también con una cuña aquí, una hemivértebra. Entonces miren, diversos componentes congénitos que nos van a condicionar una escoliosis dorsal y una escoliosis lumbar. Tenemos otros ejemplos en reconstrucción coronal de esta tomografía, donde vamos a ver, miren aquí, una escoliosis del segmento dorsal condicionado por una hemivértebra que se ve aquí, y esto además deforma las vértebras subyacentes y forman y condicionan esta escoliosis congénita. Les decía que además de estas curvaturas fisiológicas anormales o de las curvaturas en la escoliosis, que es una alteración en el eje coronal de la columna, podemos estar también frente a trastornos de rotación de los cuerpos vertebrales, ¿no? Entonces, además de la escoliosis, debemos evaluar el grado de rotación del cuerpo vertebral del segmento afectado. Para eso utilizamos un método que es el método de Moe, que significa que en una proyección antero-posterior, es decir, esta rotación de cuerpos vertebrales la vamos a evaluar en un plano coronal. Normalmente vamos a ver la simetría de los pedículos vertebrales, ¿ok? Esta es la posición neutra. Si trazamos una línea por el eje longitudinal de la vértebra, vamos a ver que los pedículos tienen que estar en forma simétrica, uno al lado de otro. Cuando vemos que hay una asimetría en la forma de presentación de estos pedículos, vamos a ir viendo que se trata de una rotación de la vértebra. Tenemos el grado 1, miren, si trazamos, como les decía yo acá, una línea en el centro de la vértebra y dos líneas hacia los lados de cada una de ellas, en este caso trazadas hacia el lado derecho, vamos a ver que este pedículo en forma normal va a estar ubicado en esta zona. Cuando vemos que los pedículos empiezan a rotar
ocupando la zona de las líneas trazadas, vamos a decir que se trata de una rotación de la vértebra y tenemos grados. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Prácticamente solamente vemos un pedículo hacia la parte central. Entonces, la migración de los pedículos hacia la convexidad de la curvatura es la que determina el grado de rotación. En este ejemplo estamos viendo una columna lumbar en un plano coronal que, además de tener una escoliosis lumbar hacia el lado izquierdo, estamos viendo rotación de los cuerpos vertebrales. Los pedículos no están vistos en forma simétrica. Prácticamente estos pedículos del lado derecho están acercándose hacia la columna, hacia las apófisis espinosas, por donde vamos a trazar esta línea central, y estaremos frente a un grado aproximadamente grado 2 de rotación de Moe, ¿no? Migración de los pedículos hacia la zona de la convexidad de la curvatura. Otro trastorno de la alineación que les mencionaba son las deformidades en relación a la cifosis, ¿no? Normalmente tenemos una cifosis fisiológica que debe ser menor a 25 grados. Cuando hay una deformidad anterior con un aumento en la concavidad anterior de esta cifosis, vamos a decir que hay una hipercifosis. Las causas pueden ser varias: poliomielitis, osteoporosis. Generalmente la osteoporosis en los pacientes mayores, que va a condicionar un colapso en el cuerpo vertebral, van a ayudar a que se forme esta cifosis. La enfermedad más frecuente en el joven va a ser la enfermedad de Scheuermann. La enfermedad de Scheuermann es la que va a producir una cifosis en los niños y adolescentes. Se va a presentar entre los 13 y 18 años. Va a haber una disminución en la altura del espacio discal anterior. Va a estar asociada a nódulos de Schmorl. Los cuerpos vertebrales se van a ver acuñados con irregularidad de la cortical, y generalmente lo vamos a ubicar a nivel de T3, T7 y T12, siendo los cuerpos vertebrales más afectados. Entonces, si yo me enfrento a una hipercifosis en un paciente joven, debo pensar en la enfermedad de Scheuermann. Si yo me enfrento a una hipercifosis en un adulto o en un anciano, pensaré que se debe básicamente a un colapso vertebral, probablemente por una osteoporosis. Entonces, la cifosis patológica se va a deber se va a referir a un incremento en la convexidad fisiológica dorsal. Van a haber pinzamientos anteriores de los cuerpos, de los espacios intervertebrales. Puede ser angular o curvilínea. La curvilínea se debe a osteoporosis, raquitismo, ¿no? Y las angulares, o sea, esas bien marcadas, se deben a fracturas, tumores o infecciones como enfermedad de Pott. Aquí tenemos la enfermedad de Scheuermann que yo les mencionaba hace un momento, ¿no? Donde vemos en este esquema, miren, la irregularidad de los cuerpos de las superficies vertebrales, los nódulos de Schmorl, que son estas hernias intravertebrales, perdón, y que van a condicionar una hipercifosis en los niños y adolescentes. Aquí tenemos este ejemplo de un joven, de un niño, prácticamente, donde vemos esa irregularidad, donde están las flechas de las superficies vertebrales, y si ustedes se dan cuenta, los cuerpos prácticamente están acuñados. Entonces, esta enfermedad en los niños es bastante frecuente también, y sobre todo en los niños deportistas, contrariamente a lo que podríamos pensar, ¿no? Que un niño deportista va a ser un niño sano. Un niño deportista, cuando hay una sobrecarga en el segmento dorsal, puede desarrollar este tipo de enfermedad. ¿Cuál va a ser el tratamiento en los niños? Reposo, dejar de practicar el deporte que más les gusta. Entonces, aquí tenemos una reconstrucción en un plano sagital de una tomografía, donde claramente vemos esa irregularidad de las superficies vertebrales en este niño. Además, teníamos los nódulos de Schmorl que yo les mencionaba, que son unas hernias intracorpóreas en el cuerpo vertebral, ¿no? Y aquí su radiografía
convencional donde se sospechó porque había una discreta irregularidad en estos cuerpos y el niño venía, entre comillas, jorobadito, ¿no? Con una hipercifosis. Entonces la tomografía que sirve para ver hueso nos permitió ver esas anormalidades en estos cuerpos vertebrales. Entonces, otro trastorno va a ser la inestabilidad de la columna, es decir, el desplazamiento del centro de gravedad de la columna hacia adelante. Va a haber un incremento en el ángulo lumbosacro, que es el ángulo de Ferguson. Desplazamiento del centro de gravedad, una línea vertical que vamos a trazar desde el centro de L3 y que debe cruzar en el promontorio del sacro. Esto lo vamos a ver en un ejemplo para poder entender. Y el ángulo de Ferguson incrementado, que va a ser el ángulo formado por el margen superior de la primera sacra con una horizontal. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado hablando? Hemos estado hablando de esto. Este es el desplazamiento del centro de gravedad de la columna lumbar. Tenemos que nosotros a nivel de L3 trazamos una línea que tiene que caer perpendicular y debe coger al sacro en cualquiera de sus partes. En este ejemplo estamos viendo que esta línea trazada no choca con el sacro, o sea, el centro de gravedad va a estar desplazado en este paciente. Y la otra medida que estábamos viendo es el ángulo de Ferguson incrementado, que quiere decir vamos a trazar una línea que va a pasar por la primera sacra, que sería esta de aquí, y el ángulo que se forma con una tangencial trazada a este nivel va a estar incrementado. Lo que nosotros hacemos en la práctica diaria es evaluar esta zona, el centro de gravedad. Es mucho más fácil y es más congruente con los hallazgos. Entonces, cuando hay inestabilidad de la columna lumbar, lo que va a ser un incremento en la lordosis lumbar. Eso va a condicionar, como les dije, un desplazamiento del centro de la gravedad hacia adelante. Se va a originar inestabilidad de la columna y eso puede condicionar a su vez una espondilolistesis, es decir, un desplazamiento de la vértebra superior sobre el sacro. Como ustedes ven en el ejemplo, este es el sacro y vemos que esta vértebra se ha desplazado hacia adelante, ¿no? Condicionada por esta hiperlordosis en la columna lumbosacra. La línea perpendicular que les dije que se debe trazar desde L3 no va a pasar por el promontorio del sacro. De todas maneras, si la trazamos aquí, vemos que no va a pasar por el sacro. Entonces, de todas maneras, confirmamos que hay una inestabilidad. ¿Y qué va a condicionar esto? Que el peso del cuerpo va a estar soportado por los istmos a nivel de L5, en lugar de que el peso de nuestro cuerpo esté soportado por la región lumbosacra, todo va a recaer sobre L5. Y al final puede condicionar patologías degenerativas como artrosis, ¿no? Entraremos ahora a lo que corresponde a la patología infecciosa. Dentro de la patología infecciosa, sobre todo en nuestro medio, está el mal de Pot, que es la tuberculosis, ¿no? Es la infección de la columna vertebral por el bacilo de Koch. Puede estar afectado el cuerpo vertebral o el disco intervertebral. Los lugares habituales van a ser las vértebras dorsolumbares o dorsales inferiores y las primeras lumbares, es decir, el segmento dorsolumbar es el más afectado. Puede representar el 25 hasta el 50% de los casos de tuberculosis ósea. Es muy frecuente. Lo que va a condicionar esta enfermedad van a ser estrechamientos del disco intervertebral, la destrucción de las superficies vertebrales y nos van a producir también algunas masas paraespinales que van a ser prácticamente los abscesos, ¿no es cierto?
Entonces, esto a su vez va a condicionar colapso parcial o total de la vértebra. Al colapsarse la vértebra en el segmento dorsolumbar, lo que nos va a producir va a ser una cifosis adquirida, ¿no? Y a su vez, obviamente, puede haber compromiso de los músculos psoas y se van a producir los famosos abscesos del psoas ilíaco, que pueden extenderse inclusive hasta la región de la pelvis. Y si es muy extensa, puede comprometer también la médula de las vértebras afectadas. Entonces, si yo tengo un colapso de cuerpos vertebrales dorsolumbares con una cifosis dorsal en un paciente de mediana edad, debo sospechar que pueda haberse tratado de una infección, mal de Pot en ese caso. Entonces, el mal de Pot nos va a condicionar esta giba, esta deformidad en giba o joroba secundaria a la espondilitis tuberculosa. En este ejemplo estamos viendo la última vértebra dorsal y reconocemos que la última vértebra dorsal, porque tiene costilla, la última costilla, esta sería T11 y esta sería T10. Aquí estamos viendo que en T11 hay un colapso del cuerpo vertebral. No es un defecto congénito porque si ustedes se dan cuenta, las vértebras en este niño, las vértebras superior e inferior no van a adoptar ninguna forma característica para compensar este defecto, y esto era una enfermedad del mal de Pot o de tuberculosis que ha condicionado la pérdida de la parte de la hemivértebra izquierda en este caso. Aquí estamos viendo resonancias magnéticas tanto en T1 como en T2 y vemos también el colapso de los cuerpos vertebrales con alta intensidad de señal en los cuerpos. Esto me dice que hay un daño en el componente medular intraóseo de la vértebra, ¿no? Y además esta alteración está condicionando pues el colapso de la vértebra y la deformidad en giba, ¿no? Y además en este caso también vemos que hay una alteración de la señal en la médula espinal y también va a producir una compresión de la médula espinal. Otro ejemplo, miren, aquí tenemos una obliteración del espacio intervertebral señalado por la flecha con destrucción de las superficies adyacentes, son estas de aquí, forma un acuñamiento anterior y por consiguiente la deformación en giba a nivel del segmento dorsal. Vamos a encontrar en este otro ejemplo erosión del margen anterior del cuerpo vertebral causada por un absceso de tejidos blandos, que en este caso correspondió a un mal de Pot. Entonces, básicamente el mal de Pot vendría a ser una infección de los cuerpos vertebrales que van a condicionar colapso de ellos y la fusión postinfecciosa de estos espacios intervertebrales, y eso a su vez nos condiciona una cifosis patológica. El mal de Pot, además de producir daño en el cuerpo vertebral, puede producir daño en los tejidos blandos. Como se muestra en esta tomografía, hay un absceso, un componente líquido de localización paravertebral con colapso del cuerpo vertebral y además un derrame pleural en el lado izquierdo en este paciente tuberculoso, ¿no? La tomografía nos sirve para evaluar la destrucción lítica del cuerpo vertebral, que es esto de aquí, con un absceso que está asociado a ello. Para esto es importante conocer la clínica. Si yo veo esta imagen con un absceso y una componente lítico, también puedo pensar en una metástasis, ¿no? Una metástasis que se ha infectado. Pero si yo tengo el antecedente de tuberculosis y toda la clínica que me orienta a tuberculosis y no tengo un primario conocido, mi primera posibilidad va a ser un absceso tuberculoso. Además que los abscesos tuberculosos siempre van a asociarse a zonas de necrosis, como se ve en este caso. Otros ejemplos de tomografía donde vemos grandes abscesos en el hueso
eh, miren, aquí están los ilíacos, en la región del iliozoaps. Como ustedes saben, los músculos psoas terminan hacia la parte interior de los huesos ilíacos, entonces los abscesos que se produzcan a nivel de la región dorsolumbar por mal de Pot pueden extenderse inclusive hasta la región pélvica, como yo les decía. También hay un absceso en la región presacra que además está condicionando una erosión de este borde anterior del sacro. Aquí tenemos otro ejemplo donde vemos la destrucción del cuerpo vertebral y la presencia de unos abscesos que están calcificando, ¿no? Es característico de la tuberculosis formar granulomas y esos granulomas se calcifican. Entonces, si yo tengo abscesos con componente cálcico, puedo y debo pensar en que se trata de un mal de Pot. Otros ejemplos, miren aquí, esta es la reconstrucción coronal de una tomografía de este paciente donde se veía una marcada destrucción del componente dorsolumbar y que radiográficamente se veía solamente como un colapso de cuerpo vertebral, ¿no? La tomografía nos da mayor detalle en lo que se refiere al componente óseo. La resonancia magnética, en este otro caso, vemos que hay alteración en la señal de los cuerpos vertebrales y además hay una presencia de absceso, en este caso en la región lumbar distal, donde no es un lugar frecuente de tuberculosis, pero sin embargo correspondió en este paciente a un absceso tuberculoso que había afectado también los cuerpos vertebrales lumbares más distales. Hablaremos ahora de la patología tumoral. Como en cualquier otra parte de nuestro cuerpo, la patología tumoral puede ser primaria o puede ser secundaria, ¿no? Primaria es decir, un tumor primario de la vértebra, ¿no? Los más frecuentes son los osteoblastomas, los tumores de las células gigantes, los hemangiomas también entran dentro de la patología tumoral benigna, los mielomas y los linfomas. Los mielomas, sobre todo el mieloma múltiple. Y las secundarias, es decir, las metastásicas, la columna vertebral va a ser uno de los principales lugares de asentamiento de metástasis a distancia de patología tipo cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer renal, tiroides y colon. En cuanto a la patología tumoral primaria, el osteoblastoma es uno de los más frecuentes. Es una patología que se va a presentar como una lesión lítica destructiva o un componente lítico-blástico, como en este caso. Por lo general se van a ubicar en el arco posterior de los cuerpos vertebrales o de la vértebra, muy menos frecuente en los cuerpos vertebrales. Entonces, lesión lítica del arco posterior o lítico-blástica, pensar en un osteoblastoma. El tumor de células gigantes se va a producir como una lesión expansiva de márgenes definidos, pero no escleróticos y sin matriz mineralizada, es decir, es una lesión lítica sin componente blástico, ¿no? Va a afectar el cuerpo vertebral a diferencia del anterior que afectaba el arco posterior. Va a ser bastante destructiva como se muestra en este ejemplo, ¿no? Y en la radiografía convencional, miren, ha producido esta lesión lítica en el hemivértebra de L1, ¿ok? ¿No? Eso es lo que llamamos vértebra tuerta, porque ha perdido un ojito. Sabemos que los ojitos son los pedículos, ¿no? Los pedículos vertebrales, un ojito, otro ojito, un ojito, otro ojito. Pero esta vértebra perdió su ojito. Entonces tenemos que pensar, cuando vemos que hay una pérdida, una lesión lítica en uno de los pedículos, pensar siempre en una lesión. Puede ser primaria o secundaria, metástasis, ¿no? En este caso se trató de un tumor de células gigantes. Los hemangiomas. ¿Existen hemangiomas en el hueso? Sí, y las vértebras son los lugares más frecuentes. Los hemangiomas. ¿Existen hemangiomas en el hueso? Sí, y las vértebras son los lugares más frecuentes. Se localiza por lo general en los cuerpos vertebrales torácicos, pero podemos encontrarlas en cualquier otra parte también, ¿no? Pero más frecuente a nivel de las vértebras torácicas. Tomográficamente las vamos a ver
y radiológicamente también como unas trabéculas gruesas verticales. Miren, este es un cuerpo vertebral, este es otro cuerpo vertebral, pero el cuerpo vertebral afectado por el hemangioma la vamos a ver con estas rayas, que son trabéculas gruesas verticales, ¿no? Que van a extenderse desde los pedículos hasta las láminas. Aquí en los cortes axiales de la tomografía la vamos a ver como unas pequeñas lesiones líticas a manera de imágenes como pseudoquísticas, ¿no? Dentro del huesito, ¿no? Que corresponden a estas zonas laminares. Son muy características estos hemangiomas, son muy frecuentes, ¿no? Y a veces son hallazgos incidentales. Es una patología tumoral, considerada patología tumoral, pero benigna. No afecta, no va a producir mayor, ¿no? En la columna. Otra patología que va a afectar primariamente a la columna van a ser los mielomas. Los mielomas, que como ustedes saben son lesiones líticas en sacabocado, características en los cráneos, también lo podemos encontrar en las vértebras. Van a ser múltiples lesiones líticas que se van a presentar como un tumor grande llamado plasmocitoma, que va a ensanchar y destruir la vértebra, o pueden ser múltiples lesiones en los cuerpos vertebrales que al final nos van a conducir a los colapsos vertebrales, como en este caso, ¿no? Los linfomas, la característica más importante de los linfomas en la columna, a diferencia de los otros casos que hemos visto como lesiones líticas, van a ser lesiones blásticas. Vamos a encontrar una lesión blástica en la vértebra, en el cuerpo vertebral, sin mayor deformación, y se le va a conocer como vértebra en marfil. Si ustedes se dan cuenta, este es un cuerpo vertebral normal y este cuerpo vertebral de T12. También algunos de las otras vértebras dorsales vamos a verlas con mayor blancas, ¿no? Sobresalen sin ser deformados en su estructura anatómica característica, pero es una densidad bastante alta, brillante. Entonces a eso le vamos a llamar vértebra en marfil, característico de los linfomas, ¿no? La vértebra con forma y tamaño normal. Posteriormente podríamos encontrar un acuñamiento, pero ya en etapas más tardías, ¿no es cierto? Esto es característico, sobre todo en las radiografías convencionales. Las resonancias obviamente nos van a mostrar el daño del componente medular intraóseo de la vértebra con hiperseñales en los diferentes segmentos de la región dorsal en este caso. Las metástasis como lesiones tumorales secundarias, ¿no? Es la neoplasia maligna secundaria más frecuente en la columna. Cuando crecen, rompen la cortical ósea y se extienden hacia el espacio paravertebral o epidural. Es decir, el componente metastásico tumoral va a comprometer también las estructuras blandas vecinas. Y si compromete, por ejemplo, la componente epidural de la médula, nos va a producir alteraciones neurológicas, ¿no? Es más frecuente en el cuerpo vertebral y se extiende hacia los elementos posteriores, básicamente hacia los pedículos, ¿no? Van a ser hipointensos en T1 e hiperintensos en T2, muchas de esas. Como vemos en este ejemplo en T2, vemos esta lesión lítica característica. Hay algunas óseas, es una lesión metastásica característica, existen otras de tipo lítico también, ¿no? Realzan con la administración de la sustancia de contraste, porque es componente tumoral. Aquí tenemos una metástasis de un paciente con carcinoma pulmonar. Tenemos múltiples lesiones líticas en los huesos de la pelvis. Algunas tienen componente blástico mixto y en la resonancia magnética tanto en T1 como en T2 vemos el componente blástico en el cuerpo vertebral y también componente líquido como zonas de hiposeñal. Las metástasis blásticas típicas características van a incluir lesiones muy hiperdensas o muy radiopacas, ¿no? En las radiografías convencionales, en estos casos, lo más importante o los tumores que nos dan lesiones blásticas típicas son los carcinomas de próstata.
los sarcomas también, los carcinomas medulares de tiroides. Pero el ejemplo clásico son las metástasis de próstata. Paciente con cáncer de próstata, buscar lesiones blásticas. Si yo tengo, o al revés, no, si yo tengo una lesión blástica o múltiples lesiones blásticas en el componente tanto medular como en otras estructuras óseas, yo debo pensar varón, tumor de próstata como primera posibilidad, ¿no? Las metástasis pueden producir fracturas patológicas, como en este caso, ya este paciente había sufrido una fractura patológica que había sido reemplazada por una prótesis de cadera izquierda, ¿no? Aquí tenemos dos imágenes, una en reconstrucción coronal de una tomografía y esta es una radiografía de columna lumbar en incidencia anteroposterior, donde vemos el gran componente blástico de los cuerpos vertebrales y también a nivel del sacro. En la reconstrucción coronal de su tomografía vemos claramente cómo el componente blástico ha invadido a los cuerpos vertebrales, también los huesos del sacro y también parte de los fémur, ¿no? En una metástasis de este paciente con cáncer de... Las lesiones líticas, por el contrario, son las lesiones radiolúcidas, ¿no es cierto? Las lesiones líticas o las metástasis líticas van a provenir del cáncer de mama, de los linfomas, los cánceres uroteliales, el cáncer de pulmón, los gastrointestinales también nos producen bastante metástasis lítica, los carcinomas de células renales, los melanomas y los mielomas múltiples también nos pueden producir metástasis líticas de otras zonas, ¿no es cierto? Entonces, miren, a diferencia de las lesiones blásticas anteriores, estamos viendo aquí el componente lítico radiolúcido o hipodenso en los cuerpos vertebrales. Este es el caso de una paciente con cáncer de mama que tiene metástasis cerebrales. Miren estas zonas hiperdensas dentro del parénquima cerebral, nos habla de una metástasis a nivel del cerebro, y en su estudio de columna vemos, esta es una reconstrucción sagital de una tomografía, vemos que tiene lesiones blásticas múltiples, no brillantes, pero esta paciente había sido ya tratada con quimioterapia, radioterapia para estas metástasis que en un inicio fueron líticas y posterior al tratamiento se van a volver blásticas. Esto no significa que no tiene metástasis, sí tiene metástasis, pero son metástasis tratadas y que ahora esta paciente había desarrollado metástasis también en el cerebro. Entonces, en resonancia magnética, a veces cuando tenemos duda con la tomografía, podemos hacer resonancia magnética, ¿no? Las lesiones osteoblásticas, tanto en T1 como en T2, van a tener un componente hipointenso y las lesiones líticas van a ser en T1 hipointensas y en T2 hiper o isointensas y van a realzar con el gandolinio. En este caso tenemos múltiples lesiones líticas, ¿no es cierto? ¿Cuáles van a ser las conclusiones de todo lo que hemos conversado? Primero, que debemos tener la evaluación conjunta de las imágenes y los hallazgos clínicos. Eso va a ser fundamental para diferenciar los cambios fisiológicos de los patológicos. Como los he venido repitiendo siempre en las clases prácticas, la característica clínica, los datos clínicos que nos den a nosotros los radiólogos nos va a servir para interpretar las imágenes y para poder ayudar en el diagnóstico del paciente. Ya ustedes pueden darse cuenta que mucha de la patología, tanto en columna como en otros órganos, pueden presentarse de la misma manera y el contexto clínico es el que nos va a dar el diagnóstico final. La radiografía convencional, que es patología de la columna, va a seguir siendo el estudio inicial. Tenemos que basarnos en una radiografía convencional para poder dirigir o hacia una tomografía o hacia una resonancia magnética. Si yo tengo patología propia del hueso, debo hacer una tomografía. Si yo tengo patología que me va a comprometer además las partes blandas y el componente blando del hueso, debo hacer la resonancia magnética.
Muchas veces la tomografía va a ser el complemento a la resonancia magnética, ¿no? Porque la resonancia magnética pierde un poquito de especificidad en el componente óseo, solo en el componente óseo. ¿Ok? Muy bien. Aquí les dejo algunas fuentes de información que ustedes pueden revisar para poder complementar la información que les he brindado.